curso del tiempo hemos ido tomando medidas, cosas que otros países ni siquiera han iniciado. Y eso también por la visión que han tenido personas como don Álvaro Ramos, que nos llamó la atención hace unos 6 o 7 años sobre este tema y unió a las fuerzas vivas costarricenses para generar mesas de trabajo sobre este tema. Sin embargo, aunque Costa Rica ha tomado medidas, visto el invierno demográfico en el que estamos, porque para los que no saben, el mundo occidental entró ya no en el otoño, en el invierno demográfico, y Costa Rica, por ser un país desarrollado en salud, está dentro de los países más impactados por el tema de un envejecimiento altísimamente exitoso que tenemos como país y del cual los médicos somos bastante responsables, a mucho orgullo para el Cuerpo Médico Nacional. Así es que Junta Directiva tomó la determinación de que hoy hablemos de pensiones, de que hoy hablemos del futuro de todos los que estamos aquí y de todos nuestros compañeros, porque hoy trabajamos para labrarnos la paz en nuestra vejez. Así es que los dejo con un calurosísimo aplauso con el doctor Álvaro Ramos Chávez. Muy buenos días. Siempre es un gran gusto y un honor estar aquí acompañándolos a ustedes. Me quedé preocupado con todos los comentarios de la doctora porque dije, no, ya va a exponer ella, está enteradísima del asunto de las pensiones. Ha hecho la tarea, doctora, muchas gracias. Vamos a ver, efectivamente, yo he tratado de sostener, y yo sé que a veces puede ser a contrapelo de lo que percibimos los costarricenses, a contrapelo de la frustración de muchísima gente que sí siente deterioros claros en varias vertientes de nuestro devenir nacional. Bueno, uno muy evidente, el caso de la seguridad en Costa Rica. Ahora éramos un país mucho más seguro y ha habido un deterioro significativo en la seguridad del país. Digamos, el día a día de nuestras comunidades no es el que era antes. Entonces, cuando vemos esas cosas, seguramente resulta un poco raro convencerse o persuadirse que hay temas en los que hemos avanzado muchísimo. Y sobre todo porque en algunos de los temas que hemos avanzado mucho, el proceso es muy largo. Digamos, aunque hayamos hecho un avance grande, no se manifestará a plenitud hasta dentro de muchos años, ¿verdad? Y ese es el caso de las pensiones. Empezamos a hacer reformas fuertes al Sistema Nacional de Pensiones en los años 90. Pero claro, Costa Rica tiene una muy larga tradición de tratar de preservar, por decirlo de alguna manera, la seguridad jurídica de aquellos que tomaron decisiones, digamos, con base en las reglas del juego de ese momento. Y por lo tanto no somos un país que dice, ya no me parece su pensión, se la voy a quitar. ¿Verdad que no? No hacemos eso. Podemos hacer otro tipo de ajuste, obviamente en casos de pensiones extraordinariamente altas o que parece haber mediado una interferencia política extraordinaria, pues entonces se les ha sujeto a un cierto tipo de escarnio público, ¿verdad? Que se les habla en pensiones de lujo y ese tipo de cosas, pero en última instancia se ha respetado bastante el esquema. Y claro, como le digo, y un poco ya lo adelantó la doctora Sandí, la gente aquí presente ha hecho un extraordinario trabajo de hacer muy longevos a nuestros ciudadanos. Y al ser muy longevos es un inmenso logro de la salud, pero entonces atenta directamente contra la salud, pero de las pensiones, ¿verdad? Entonces, las pensiones hay que pagarlas muchísimo más tiempo. Y yo todavía me acuerdo la última vez que tuve la oportunidad de conversar con el doctor Luis Vocero Bixby, el experto, digamos, más distinguido en demografía de Latinoamérica, ni siquiera solo de Costa Rica, de Latinoamérica, que tenemos la fortuna de tenerlo acá. Y entonces en sus últimos cálculos de la, ¿cómo se llama?, de la tabla de vida, resultaba que
aquellas personas que se pensionan a los 65 años tenían una expectativa de vida, pues la mayoría de la gente tiende a pensar en la expectativa de vida al nacer. Entonces, qué sé yo, mi hija que nació, la menor, que nació en el año 2020, tiene una expectativa de vida aproximadamente 83 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la expectativa de vida es simplemente un artefacto estadístico que calcula, bueno, de cuánto es su probabilidad de morir cada año que viene y después lo promedio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y yo nada más le hago la observación a esta gente: si ustedes tienen una tía, una abuela, una mamá que ya tiene más de 85 años, verán que sería un poco raro hablar de una expectativa de vida negativa. Pero evidentemente tiene una expectativa de vida positiva. Ya llegó a 85 años, ¿cuántos años más le quedan a esa persona? Entonces, les adelanto, en Costa Rica, una persona que llegó a los 90 años tiene una expectativa de vida aproximadamente hasta los 95, 97, dependiendo de las características, ¿verdad? Le quedan 5 a 7 años más en promedio. Por supuesto, hay algunos que logran vivir a los 100, 102, 105. Tengo una tía abuela a punto de cumplir 100 años, de hecho. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando uno calcula esa expectativa de vida condicionada al pensionarse? Que el cálculo correcto no es decir, bueno, tiene 65, va a vivir hasta los 83, le quedan 18 años en promedio. No, el cálculo correcto es que se ajusta al hecho de que ya llegó hasta los 65. Y por lo tanto, si ya llegó hasta los 65, en verdad su expectativa de vida es más cercana a 88, 89, casi 24 años adicionales. Somos uno de los países con expectativas de vida más largas en el mundo, condicionadas. Y ustedes me van a decir, ¿por qué las condicionadas tan largas si nuestra expectativa de vida al nacer no es tan alta? Es bastante alta, pero no es tan alta. Y la respuesta del don Luis fue muy interesante. Me dice, es básicamente un tema de accidentes de tránsito. Como tenemos muchos accidentes de tránsito cuando somos jóvenes, muchos se nos mueren más jovencitos y se pierden un montón de años en el promedio. Pero si ya llegaste a viejo, duras un montón más. Entonces ahí es donde nos movemos mucho en la tabla internacional. Entonces los hombres de 15 años en Costa Rica están abajito en la tabla de países desarrollados. Estamos ahí con los países desarrollados, pero están abajito. Los hombres de 90 años en Costa Rica son los número 1 en el mundo entero. Digamos, nadie se le acerca, ni los japoneses, ni los suizos, ni los noruegos. Nosotros somos los número 1 en longevidad cuando ya llegamos a los 90 años, particularmente los varones. Entonces eso les dimensiona a ustedes el reto en pensiones global. No sé si ¿podían ponerme la presentación? Gracias. Sí, la primera página. Sí, me gustaría como resumir rápidamente qué son los retos que uno ve. Ya adelante algunos. Nuestro sistema de pensiones históricamente era muy fragmentado. Lo hemos ido consolidando. Hemos cerrado un montón de regímenes que sobre todo terminaron con cargo al presupuesto nacional. Y ahora en pensiones básicas esencialmente solo tenemos 3 sistemas: el IVM, el del magisterio y el del Poder Judicial. Y los demás están esencialmente cerrados. Pero, no, por favor, devuélvase. Pero el que seamos multirégimen, ya muy acotado, lo cambiamos porque es un esquema multipilar. Decidimos, a diferencia de países como Argentina, que tenían un sistema nacionalizado, lo privatizaron, lo volvieron a nacionalizar, y me imagino que ahora con Milei lo vuelven a privatizar, y están en ese va y viene que destruye enormes partes de la riqueza de la clase media. Y este es un punto que quisiera remarcar. En el planeta entero, la clase media, olvidémonos de los muy ricos, eso es otro juego, la clase media construye su riqueza básicamente solo de 2 maneras: fondos de pensiones y vivienda propia. Fuera de eso, casi no existe ningún otro mecanismo real para generar riqueza en la clase media. Entonces, un país que quiere tener una clase media fuerte siempre le tiene que poner mucha atención a estos 2 temas. Entonces, nosotros en Costa Rica
en vez de tener esas oscilaciones que destruyen la riqueza de la clase media, prudentemente, cuando hubo mucha presión para privatizar el régimen de pensiones, dijimos, hagamos algo, quedémonos con el que tenemos y montémosle uno privado encima. Y así fue como se creó el ROP. Y siempre he sentido que fue un esquema muy sabio, tan sabio que la Organización Internacional del Trabajo, donde yo trabajé, justamente ese es el sistema que recomienda. Recomienda tener un pilar básico, que ese es tal vez el siguiente paso que nos falta, un pilar contributivo público y un pilar contributivo privado. Justamente ese es el esquema multipilar que recomienda la OIT y nosotros a grandes rasgos estamos muy cerca de ese esquema idealizado. Y los costos históricos de los fondos que fenecieron, se cerraron, pero ya tenían compromisos por pagar, actualmente son muy costosos. Cada año cambia un poco porque depende un poco de cómo evolucionó el PIB y cómo evolucionaron los pagos, pero a grandes rasgos estamos entre 2.2 y 2.3 puntos del PIB de pensiones con cargo al presupuesto nacional. Esto es extremadamente alto, pero la buena noticia es que estamos en el pico. Esto va a bajar y mucho y muy rápido. Cuando se trata de pensiones, muy rápido, 20 años. Pero digamos, de aquí, 2024 al 2045, esos 2 puntos prácticamente desaparecerán. Y uno lo ve hasta en vivo, digamos, personas que tienen acceso a esas pensiones muy antiguas, poco a poco van falleciendo, porque la mayoría de ellos ya son personas arriba de los 80 años. Y entonces, ¿por qué es que yo he venido argumentando que Costa Rica, a diferencia de la mayoría de países, incluso desarrollados, ha tenido una gran capacidad de modificar el sistema de pensiones? Porque apenas en 1999, ojo, estoy hablando hace apenas 25 años, el aporte promedio de un asalariado en Costa Rica era 7,5 de su salario, cuando sumaban los 3 aportes, el aporte laboral, el aporte patronal y el aporte estatal. Y eso era extremadamente bajo, ya voy a detallar por qué. Hoy estamos contribuyendo, gracias a las modificaciones al sistema, un asalariado hoy contribuye 15.34. En otras palabras, el país logró que su enorme masa de asalariados formales hoy paga el doble a su pensión que hace 25 años. Eso los retos que me busquen otro país que lo haya logrado hacer. Estamos ahorrando muchísimo más como país que lo que solíamos hacer. Y eso ya nos dejó mucho más encaminados a poder, digamos, equilibrar todo el sistema de pensiones. Y para mí es interesante porque seguro la mayoría de la gente va a decir, pero esto cómo puede ser algo bueno. Y yo siempre lo que digo es que es un tema de la credibilidad de un sistema. Si usted está aportando solo 7,5 y pretendiendo que va a pagar pensiones altas, la inmensa mayoría de la gente se vuelve sofisticada porque poco a poco empiezan a sonar las alertas del sistema y dicen, yo no voy a ver nada de ese dinero, y el sistema entra en una espiral negativa. Por eso yo hago un esfuerzo muy reiterado de recordarle a la gente, hey, un momento, si hemos hecho un montón de reformas, lo que pasa es que, claro, tendemos a no hacer mucho ruido alrededor de esas reformas. Y yo siempre, las comparaciones tal vez son odiosas, pero a mí me gusta hacer esta. Yo me comparo mucho con Chile. En Chile les encanta hablar de que van a reformar el sistema de ellos. Llevan premios Nobel de Economía cada rato, salen reportes con nombres rimbombantes, incluso tuvieron asambleas constituyentes, han tenido protestas masivas en la calle. Y adivinen cuántas reformas han hecho. Claro, no hicieron nada, no han hecho ninguna. Bueno, entonces yo quiero como ilustrarle la diferencia entre no hacer mucho ruido, pero hacer, versus hacer mucho ruido y no hacer nada. Bueno, cualquier similitud con el actual gobierno es mera coincidencia. Les menciono ahí que hay un riesgo alto con los trabajadores independientes. ¿A qué se debe ese riesgo alto?
a que estas reformas prudentes en las que aumentamos la contribución de los trabajadores asalariados no se han replicado en el caso de los trabajadores independientes. Número uno, los trabajadores independientes no contribuyen al DOP, lo cual reduce ese número ahí en 4.25 y eso hace una enorme diferencia en el largo plazo. Número dos, los trabajadores independientes, su sector patronal es sustituido por el sector estatal. El Estado hace un subsidio a la inmensa mayoría de los trabajadores independientes, que yo tengo algunas reservas técnicas sobre por qué hacer eso, pero digamos que lo aceptamos. ¿Y qué pasa si el Estado no paga? Bueno, ni siquiera lo tenemos que especular. Es lo que está pasando. El Estado no está pagando. ¿Y entonces en qué quedamos? Pero ¿cómo hacemos para justificar una condición especial de los trabajadores independientes que está sujeta a que el Estado le pague a la caja y luego el Estado no le paga a la caja? Ahí empiezan toda una serie de problemas. Entonces yo diría que un componente bastante importante de cualquier decisión a futuro de cuál va a ser el rol del Estado en la contribución al sistema de pensiones, uno, y dos, cuál va a ser la diferenciación que queremos hacer entre un trabajador independiente y un asalariado, va a tener que ir muy vinculada a este problema específico, ¿verdad? Por eso lo pongo ahí como una línea y la subrayo mucho. Y yo tengo una propuesta, entonces ahora al final las comento, pero quiero dejar eso ahí en el tapete. Siguiente, gracias. Como acaba de salir el estudio actuarial, yo dije, no voy a venir a hablar de pensiones y hacerme el que no salió el estudio actuarial, ¿verdad? Entonces ahí lo metí un poquito. Es muy interesante ese estudio porque tiene varias, como que de alguna manera, si yo hubiera mantenido un discurso muy parecido al de otra gente que ha estado en este mundo, que es enfatizar mucho el momento en que ocurre el tercer momento crítico, que ahí en jerga el estudio le pone MC3, tercer momento crítico. Entonces, permítanme repasar muy rápido qué son los momentos críticos y por qué son importantes. Número uno, un fondo de pensiones como el IVM se financia por los salarios corrientes, o sea, entra un salario y lo uso para pagar las pensiones. Número dos, por los retornos generados por la reserva. Y número tres, por consumir la propia reserva. Entonces esa es como la lógica detrás de un fondo de pensiones. Si el fondo de pensiones está pudiendo pagar todas las pensiones solo con los ingresos corrientes, entonces no está en momento crítico. Si tiene que usar los intereses de la reserva, primer momento crítico. Si tiene que usar la reserva, segundo momento crítico. Si se agota la reserva, tercer momento crítico. Entonces lo que les está diciendo ahí es el agotamiento de la reserva del IVM ocurrirá en el 2047. Ahora, yo les podría decir, magníficas noticias. El anterior estudio decía 2035. Nos ganamos 12 años, entonces despreocúpense, tenemos tiempo 12 años más. Ese podría ser un discurso, pero algunos de ustedes deben estar pensando suave, y a mí me van a pagar pensión, digo, todo el que la tiene antes se la pagan, ¿y yo qué? Digamos, yo tengo una gran virtud en esto, me falta mucho para pensionarme, entonces a mí sí me preocupa ese año. Pero lo chistoso es que cuando yo era superintendente de pensiones, muchas veces dije, tengamos cuidado con ese discurso de que el tercer momento crítico es la, digamos, quiebra del sistema. Primero, porque no lo es. Esencialmente, las razones técnicas son varias, pero recuerden que si se agota la reserva, siempre existe el flujo de ingresos corrientes y usted puede agrandar ese flujo de ingresos corrientes. Entonces, claro, es súper, a ver cómo le decimos, es súper imprudente apostar a eso, entonces mejor no apostemos a eso. Pero el primer bloqueo mental que hay que quitarse es MC3, no es quiebra del régimen, pero sí es un momento de demasiada volatilidad, por lo tanto lo debes evitar.
Pero como a mí nunca me gustó el concepto del MC3, yo dije, bueno, a ver, si no me gusta este concepto, ¿cuál sí me gusta? Y ahí como, obviamente hay que usarlos todos, pero ¿cuál es el que yo realmente creo que es importante? Y llegué a la conclusión que el verdaderamente importante es la razón de solvencia, por eso lo tengo ahí. Entonces, mis buenas noticias son sí, pudimos posponer por bastantes años con las reformas que se discutieron en el 2017, cuando yo era superintendente, y que se aprobaron en el 2021 durante la gestión de don Román Macaya, pues entonces sí tuvieron un efecto. Se desplazó el momento de crisis bastantes años. Entonces, un poco quisiera retomar una idea que tenía la doctora Sandí. Es urgente hablar de esto. Pucha, vieran que no sé si usaría la palabra urgencia. Es muy importante hablar de esto. No sé si urgente, porque realmente no tenemos la crisis a las puertas, ¿verdad? Y yo, tal vez aquí, un poco con el cuidado de que tal vez ella quería atribuirle la importancia que sí tiene, yo sí quisiera decirles, tengamos mucho cuidado, sobre todo a la luz de los eventos de los últimos días, de no creer que por una reforma que hay que pasar con urgencia, que resulte ser una reforma manoseada por otros intereses, ¿verdad? Y que el manoseo está a la orden del día últimamente. Entonces tengamos un poquito de cuidado, yo prefiero verlo con bastante calma, hacer propuestas coherentes y sensatas, antes de decir urge mucho, aprobemos lo que salga, ¿verdad? Entonces, a mí sí me gusta hacer ese tipo de recalibración, que tal vez si el momento crítico estuviera mañana, yo les diría, ¿qué caray, qué queda, verdad? Hagamos lo que tenga que salir, pero no es tan urgente. Entonces, esa es como la buena noticia, entre comillas. La mala noticia, y ahora sí, el tema de la razón de solvencia, que les decía que es muy importante para mí, es simplemente, si yo agarro todos los ingresos que creo que va a tener este fondo de pensiones hacia el futuro y todos los gastos que creo que va a tener este ingreso, este fondo de pensiones, ¿cuánto es la diferencia? En el ideal, mis ingresos futuros y mis gastos futuros deberían estar al mismo nivel, porque significa que va a poder pagar todo lo que voy a gastar con todo lo que me va a ingresar. Eso no es lo que pasa aquí. Aquí lo que está diciendo es, va a entrar de dinero 56% del gasto que vamos a tener, nos está faltando 44%. Esto es una mala noticia por varias razones, porque, y este es un tema un poco más sutil y es algo que yo me quería sentar en algún momento cuando no esté tan caliente la cosa, con algunos de los actuarios que hicieron esto, porque todos sabemos ya que existe una gran masa que ya está devengada. Esa masa devengada la tiene que pagar la gente el futuro, de alguna manera. Puede ser que no la pague el fondo, pero la tiene que pagar la gente el futuro. Y ustedes me van a decir de qué está hablando, y es bastante simple. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que ahora estamos ahorrando 15% del salario y hace 25 años ahorrábamos apenas 7,5%. A mí me gusta mucho hacer un ejercicio que lo llamo el ejercicio 3-1 y lo llamo casi como una ley. Es lo más cercano a una ley en pensiones, por lo menos en el mundo real, que ustedes se puedan imaginar. De lo que usted quiera recibir en su pensión, tiene que ahorrar una tercera parte. Entonces, usted quiere tener una pensión de 30%, ahorre 10%. Usted quiere tener una pensión de 60% de su salario, ahorre 20% de su salario. Quiere tener una pensión de 90% de su salario, ahorre 30%. Y ustedes me van a decir, pero no es que eso se acomoda con esto, con otro. Vieron que no mucho. Ustedes pueden mover un montón las variables y al final no se mueve tanto la aguja con esto. Ustedes me van a decir, pero si fuera privado o si fuera público, ningún cambio. Esa es una de las partes más interesantes. Mucha gente me dice, es que el problema de Chile fue que privatizaron las pensiones. El problema chileno es que creyeron que el mercado privado era mágico. Y les dijeron, ahorre 10% y va a recibir 60% de pensión. ¿Qué les acabo de decir a ustedes? ¿Cuánto les dije? 3-1, ¿verdad? ¿Saben cuánto es la pensión promedio de los chilenos?
32% los varones, 28% las mujeres, 3-1. Los chilenos ahorraron 10% y se llevan 30%. No hay nada que hacer, como una regla de oro. Y entonces ahora los invito a reflexionar. Eso es un sector privado. ¿Ustedes creen que la caja es mágica? ¿Verdad que no? En la caja estaban ahorrando 7,5. Hagan la regla 3-1. ¿Verdad que con costo les da 23% de pensión? Entonces, ¿cómo creen que estábamos dando 60% de pensión? Porque la caja es mágica. No, lo siento, no. Y ese es el problema básico que tuvimos durante muchos años. ¿Qué era lo que estábamos haciendo? Una enorme transferencia intertemporal. Prácticamente todos los pensionados, y hago poquísimas excepciones, hoy por la caja no contribuyeron suficiente a lo que se llevaron. Las muy pocas excepciones, y ojo, y esto lo estoy diciendo incluso para todos aquellos que se quejan que se fueron con la pensión máxima y que les dieron 1,5 millones y que ellos cotizaban 4 millones o una cosa así, les tengo malas noticias. Para que los números cerraran, probablemente tendrían que haber cotizado arriba de 5 millones. Si usted no cotizó más de 5 millones durante, 30 años, probablemente le están dando una mejor pensión que la que realmente cotizó. Y ahora imagínense debajo de eso. Pero entonces, cuando ustedes ven los números como son, con esta relación 3-1 y cómo funciona esta mecánica, se dan cuenta que ahora ahorrando 15% y recibiendo un poquito menos, ya no es 60, es 55, cerramos mucho la brecha. Pasamos a ahorrar suficiente como más o menos para un 50% y la brecha que nos queda pequeña es como 5 puntos. Entonces me va a decir, bueno, qué dicha, entonces ya ahora sí está mucho más equilibrado. Sí, está infinitamente, o sea, cuando digo infinitamente es día y noche. O sea, el muchacho que está cotizando hoy está cotizando infinitamente más para su pensión que el muchacho hace 40 años. Ese cambio sí lo hicimos, pero ¿qué hacemos con el que cotizó hace 40 años? Todo ese dinero se lo vamos a tener que pagar, ya se lo prometimos y ya no hay nada que hacer, ya está viejo, no le podemos decir devuélvase a trabajar, se lo vamos a tener que pagar. ¿Cuánto es lo que vamos a pagar? El último número que había visto yo era alrededor de 110 puntos del PIB. Así como le están oyendo, 110 puntos del PIB. Debimos haber ahorrado 120 puntos del PIB y ahorramos 10. Y entonces nos faltaron 110 puntos del PIB. Y por eso, cuando yo veía estas razones de solvencia, la gran preocupación mía era cómo llegamos a lo más cerca posible a que lo devengado en los eventos del pasado sea lo último que falta por pagar. Que por lo menos el muchacho que está hoy ya esté pagando su propia pensión. Si logramos eso, entonces ya por lo menos solo me preocupan las pensiones viejas. Eso era lo que yo quería llegar. Yo había calculado en su momento, habría que volver a hacer todos los números, que si llegábamos aproximadamente a una razón de solvencia entre 65 y 70%, estábamos muy cerca de decir, el que está cotizando hoy ya paga su propia pensión. El problema son los viejos. Y entonces ya si el único problema son los viejos, se acotó el problema, ¿verdad? Esa era un poco como mi lógica. Entonces me decepcioné bastante. Seguro para todos ustedes debe ser rarísimo, ¿verdad? Que yo les hable que 65 es muy diferente a 56. Sí, para mí es bastante diferente porque significa que hay que hacer un esfuerzo mayor todavía nos falta un último esfuerzo para terminar de cerrar la brecha hacia el futuro. Y usted me va a decir, ¿por qué le importa tanto la brecha hacia el futuro? Porque entonces, si no cerramos la brecha hacia el futuro, y esto seguro es lo que les va a parecer poco intuitivo, la inmensa mayoría de soluciones que parecen obvias no lo son. Les voy a dar una, seguro todos ustedes la han oído cuando les hablan de pensiones. Es que el problema son los informales. Lo que hay que hacer es traerse a todos esos informales al sector formal y asuntos resueltos. No, porque si cada persona que hoy no está contribuyendo, yo me la traigo al IVM
pero cada uno de ellos no está pagando para su propia pensión, significa que el día de mañana mi problema es todavía más grande que hoy. Entonces no me solucionó nada desde el punto de vista actuarial. Desde el punto de vista financiero, sí. Obviamente, si yo me traje un informal que no le está dando nada de plata a la caja y se viene a cotizar, entonces hoy me está dando plata, me sirve para pagar a los viejitos. Pero hacia el futuro tengo más problemas que antes. En cambio, si yo equilibro todas las pensiones hacia el futuro, entonces cada persona que yo me traigo no me genera un efecto neto negativo. Bueno, por eso es tan importante lograr llegar a la razón de solvencia correcta para el tipo de propuestas que vas a hacer. Obviamente podría alargarme que no todo se trata del IVM, que todos los informales que no están contribuyendo al IVM, cuando se vuelven formales, sí contribuyen al SEM. Ustedes son todos doctores, me parece. Entonces ahí yo sí les tengo que dar la buena noticia. Todo informal que se pasa a contribuir sí genera un efecto neto positivo actuarial, tanto en financiero como actuarial. Ahí sí, al SEM, al seguro de salud. Pero tengan cuidado con esa distinción, ¿verdad? Una cosa es caja y VM y qué pasa cuando me traigo gente de la informalidad. Y otra cosa es caja SEM y qué pasa cuando me traigo gente de la informalidad. Ese es como el tipo de detalles minuciosos que a veces cuesta ver. Bueno, la otra cosa que me pone nervioso del estudio es esta mala noticia que los asalariados privados y los asalariados públicos crecen entre 0, en el caso de los públicos, y 3% los privados. ¿Verdad? Cosa que es lógica, ¿verdad? Llevamos 10 años de básicamente un congelamiento total en el crecimiento de los asalariados públicos y los privados han crecido al 3%. Y los cuentapropistas han crecido al 6% anual. Lo cual suena muy bien hasta que te das cuenta que los cuentapropistas están subsidiados por el Estado, lo que les comenté antes. Y entonces cada cuentapropista extra es un montón de plata más desde el punto de vista del Estado. Y si el Estado no paga, entonces ¿en qué quedamos? ¿Verdad? Y entonces esta bola de nieve tenemos que ver cómo la atajamos. Entonces, este estudio actuarial, así en esas condiciones, lo que sugiere es que hay un agotamiento del modelo tradicional. Por modelo tradicional quiero decir el modelo actual de las cuotas y de los mecanismos actuales de qué pasa, por ejemplo, si posponer la pensión, etcétera, etcétera. Siguiente diapositiva. Y bueno, este número a mí siempre me ha preocupado mucho, el de la prima de reparto, costo anual. La buena noticia que les puedo dar es que pareciera que la prima de reparto de muy largo plazo, cuando digo de muy largo plazo es 2100 en adelante, está mucho más baja que antes. Pero la pancita que tenemos por ahí de 2065 sigue siendo bastante pronunciada. Y obviamente estos números son inmanejables, tenemos que hacer algo para abordar este tema y seguramente muchos de ustedes están diciendo, ¿qué es eso? Eso es básicamente, ¿se acuerdan lo que les dije? ¿Qué pasa si se extingue la reserva? Uno tiene que calcular, por así decirlo, la prima en ese momento. Entonces, si uno dejara que la reserva se extinga en el 2050, lo que eso está diciendo es la prima que habría que pagar es 30% del salario, 35% del salario, 40% del salario. Por eso es importante hacer las reformas ya. Cuando digo ya es en los próximos 5 años, lograr armar suficiente buchaca de aquí al 2050 para que entonces la prima de en ese momento no sea tan pronunciada. Creo que va a ser difícil, siendo optimista, creo que va a ser difícil evitar algún tipo de prima extraordinaria equivalente a entre 1 y 1,5 puntos del PIB durante un periodo largo. Pero antes de que se me asusten, les informo que hoy todos ustedes están pagando una prima extraordinaria de 2,2 puntos del PIB. ¿Cuál? La que estamos pagando para todos los fondos desfinanciados. Pero entonces, si no la están sintiendo hoy, o tal vez si la sienten, tampoco van a sentir esa prima extraordinaria el día de mañana. Pero si podemos evitar que esa prima extraordinaria sea tan grande,
como se teme en este gráfico, pues lograremos mucho, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que todo es un juego de equilibrar las cosas lo más pronto posible para no tener esas enormes oscilaciones. Siguiente. Bueno, ¿qué es uno de los argumentos frecuentes, aparte del de formalizar? Uno de los argumentos más frecuentes es, pero ¿por qué no optimiza las inversiones para que más de los recursos salgan de inversiones bien hechas? Y entonces hay varias cosas que son ciertas. El ROP y otros fondos han madurado de forma significativa. Tenemos reglamentos modernos. Ese fue parte del trabajo que me gustó mucho hacer en la SUPEN. Y el IVM puede seguir mejorando la gestión de inversiones, pero como apunto ahí, estamos en una situación en el IVM muy diferente, por ejemplo, a la de Jupema. Jupema en su RCC, en su régimen de capitalización colectiva, está prácticamente solvente al 100%. ¿Por qué? Porque de lo que tiene que pagar, tiene todo. Entonces lo que tiene que hacer es invertir bien y cierran los números. En el caso del IVM, el problema que tiene es, como les comenté antes, que debería tener 100 puntos del PIB guardados y lo que tiene es 10 puntos del PIB. Entonces no existe esquema de inversiones que te permita generar los flujos necesarios. Si tuvieran guardados 100 puntos del PIB en el IVM, pues estaríamos hablando de que si se invierte al 4% o al 4,5%, te estaría generando medio punto del PIB adicional por año y se sentiría un montón. Pero donde vos tenés, ¿cómo se llama? Donde vos tenés solo 10% del PIB guardado, la diferencia entre 4 puntos de retorno y 5 puntos de retorno es nada más 0,01, ¿verdad? O sea, no te va a cerrar, nunca te va a generar suficiente más para las necesidades que tiene el fondo de gasto. Y ese es el problema de no haber guardado el dinero a tiempo. Ya un juego de hacer mejores inversiones, mire, es que en vez de 4% consiga 5%, sí, se puede hacer. De hecho, la siguiente mala noticia que tengo es, en realidad el IVM ha tenido muy buenos retornos a sus inversiones, porque es que no se sienten, porque el capital que tenía para hacer esas inversiones era muy pequeño. Si hubiera tenido 100 puntos del PIB, esas buenas inversiones se notarían un montón, pero como tenía 10 puntos del PIB, pues no. Pero hay un truco más, me gustaría tirarlo ahí al aire. Cuando ustedes ven las tasas de interés de Japón o de Alemania, son mucho más bajas que las de Costa Rica, ¿cierto? Usted va y pide para una casa o para un carro o para lo que sea, son tasas de interés mucho más bajas. ¿Alguna vez se han hecho la pregunta por qué son más bajas? Hay un tema ahí de inversiones, de capacidad bancaria, y sí, de margen de los bancos y todo lo que ustedes quieran, sí, esa parte es cierta, pero en el fondo las tasas de interés de esos países son mucho más bajas porque hay mucho ahorro, y hay mucho ahorro porque la gente ahorra mucho para la pensión. Pero claro, ¿qué es lo que le pasa al que está ahorrando? Donde hay tanta gente ahorrando, ¿verdad? Esto es igual que ir a vender. Si usted vende zapatos, y es el único que vende zapatos, puede ponerle el precio que quiera. Pero si hay un montón de gente vendiendo zapatos, el precio del zapato empieza a bajar, ¿cierto? Es igual con el ahorro. ¿Por qué los retornos de la caja han sido buenos? Porque hay poco ahorro, somos un país que ahorra poco. Entonces los pocos que ahorramos tenemos un montón de retorno, pero si ahorráramos suficiente para evitar todos estos problemas, habría tanto ahorro que el precio del ahorro empieza a bajar y ya los retornos no son tan buenos. Pero entonces vean que hay ahí un doble juego de que usted no puede esperar, bueno, voy a ahorrar un montón más y además tener tasas de interés muy buenas sobre ese montón más que voy a ahorrar. Eso no va a pasar. Naturalmente, si usted ahorra más, la tasa de retorno promedio va a bajar. Pero entonces son como esas cosas poco intuitivas, pero que es así como funciona el sistema financiero. Y por supuesto ahí, por eso les pongo, optimizar inversiones puede implicar rendimientos menores en corto y largo plazo y mediano plazo. No tanto, no es que automáticamente yo tengo más plata, recibo mejores retornos y ahorro más, así no es.
Puedo recibir más retorno, eso sí, porque ahorré más, y entonces aunque sea una tasa menor, recibo más retorno, eso sí puede pasar, pero no es que los retornos en promedio son mejores. En fin, y la parte de la liquidez, eso puede ser un poco peculiar, pero a mí no me gustaría estar en los zapatos de don Jaime Barrantes, el gerente de pensiones del IVM, porque yo me imagino a don Jaime todos los meses va y dice, mira, hoy me debería entrar 3.000 millones del Estado, y llama a la cuenta y dice, ¿entraron? No, señor, no entraron. A la pucha, ¿y ahora de dónde saco esos 3.000 millones? Entonces la planificación financiera del IVM es un completo desastre, pero no es culpa del IVM, es culpa de un Ministerio de Hacienda que no le da la gana pagar. Y entonces la planificación financiera se descontrola completamente. Y la planificación de la liquidez, y etcétera, etcétera. ¿Verdad? Es que es como muy fácil decir, el Estado no le pagó, que vean cómo lo resuelve. No, no, suave. Eso te genera una secuencia de eventos distorsionadores en la toma de decisiones, ¿verdad? Como que ustedes en medicina dijeron, ¿le va a recetar tal cosa? No, señor, no está esa medicina. Ay, no. Bueno, entonces, ¿cuál otra? ¿Está tal otra? No, esa tampoco está. Y tal otra está, no, esa tampoco está. Y ahora, ¿para dónde agarro? Exactamente igual, ¿verdad? Sigamos. Bien, entonces, en la parte de la visión de ciclo de vida ya no quiero alargarme mucho, pero no tengo. En la parte de la visión del ciclo de vida, esto está muy vinculado a un tema de, ¿cómo se llama? El IVM como concepto. ¿Qué es IVM? Invalidez, vejez y muerte. Entonces, parémonos un segundo en esa idea. Es una idea interesante. ¿Por qué invalidez, vejez y muerte? No es un fondo de pensiones solo para jubilados por vejez. También tiene invalidez y también tiene muerte, orfandad, pues, o viudez. Y entonces, vieran qué interesante es hablar de este tema en otros países, porque hay gente que se queda extrañada y dicen, pero ¿por qué su fondo de pensiones tiene invalidez y viudez? Eso no es normal. Nosotros solo tenemos vejez. Si alguien queda inválido, es otro fondo. Si alguien queda viudo, es otro fondo. Pero entonces, cuando uno habla de la visión de ciclo de vida, pues ahí es donde, por eso les digo, más claridad en cómo combinar el régimen de pensiones en una visión de todas las eventualidades que nos pueden ocurrir en la vida. Que podemos quedar inválidos, que se nos puede morir alguien, ¿verdad? Entonces, esa visión de ciclo de vida, estamos muy desprotegidos en nuestra infancia, estamos muy desprotegidos en nuestra vejez, pero también estamos muy desprotegidos en varios momentos en el transcurso de nuestra vida. Otro ejemplo clásico es ¿cómo se llama? El proceso de maternidad. Pero entonces, vean qué interesante, el caso de maternidad no está aquí, no está en el IVM, está en el otro, está en el SEM. Pero es otro proceso del ciclo de vida que involucra vulnerabilidad en el sentido de, por una necesidad muy humana, no estoy en plena capacidad de obtener ingresos para sustentarme. Entonces esa visión, cuando uno quiere rearmar el sistema de pensiones, es muy conveniente tener esa otra visión un poco más macro. Curiosamente, en la caja estamos bastante cerca de esa visión macro, porque muchísimos de los eventos de volatilidad humana los cubre la caja. Pero, por ejemplo, Costa Rica tiene la particularidad que no tiene un esquema claro, por ejemplo, de subsidiar la niñez. No estoy hablando de la pobreza, estoy hablando literalmente de la niñez como concepto. Hay países que lo tienen. Eso nunca se ha discutido realmente a fondo acá. Pero bueno, es como el tipo de cosa que uno podría hablarlo con más, digamos, con más amplitud en un contexto en que básicamente Costa Rica dejó de tener niños. Pero de repente parte del problema es no tener esquemas de subsidio a la niñez. No sé si es eso, pero deberíamos de hablar de eso socialmente, por lo menos. Ok, y obviamente ahí yo pongo el tema de la asistencia social focalizada versus modelos universales. Yo y lo digo, digamos, ya como para poner el dedo en la balanza, ¿verdad? Siempre va a poner el dedo en la balanza por el lado universal,
Pero si ustedes hablan con gente, por ejemplo, del Banco Mundial o del Fondo Monetario, van a tener una tendencia muy marcada a los focalizados, porque ellos dicen, un país tiene poco dinero, entonces debería focalizarlo solo en los que más lo necesitan. Y eso suena muy razonable hasta que te das cuenta que hay un problema de economía política. Cuando hay que pasar la tijera, los pobres no tienen voz, pasemos la tijera rápido. Y va a haber pocas protestas. En cambio, los modelos universales, como lo afectan a usted y a mí, si les intentan pasar la tijera, normalmente brincamos. Entonces, mi visión de mundo va muy inclinada a esas realidades de economía política. Si la caja fuera solo para los pobres, yo les aseguro que sería mucho más difícil para la sociedad reaccionar si la empezaran a desmantelar. ¿Por qué reaccionamos? ¿Por qué los fiscales entraron con tanta dureza estos días? Porque la caja es para todos. Las mamás, las tías, los hijos de ellos dependen de la caja. Si la caja fuera solo para los pobres, la fiscalía seguro hubiera dicho, mira, analicémoslo un poco más. Al final es así, una reacción muy humana. Los sistemas universales, todo el mundo los quiere proteger porque dicen, me va a proteger a mí también. Los sistemas focalizados, bueno, si el foco está por allá y no es conmigo, pues no es conmigo, que vea a esa persona cómo se defiende, ¿ven? Entonces hay un problema de economía política que uno tiene que trabajarlo mucho cuando habla de modelos universales versus focalizados. Una más. Adelante. Gracias. Y entonces, ¿para dónde podríamos ir? Y ya después de llegar a las preguntas, yo, cuando estaba en la caja, empecé a proponer ciertas cosas. Uno, yo estoy básicamente de acuerdo, en parte hasta por mi entrenamiento en la OIT, con una pensión básica universal. La única reserva que tengo con la propuesta que se hizo hace un año, año y medio, es que yo no creo que la PBU, pensión básica universal, se deba proponer a los 6.5, se debería proponer a los 70. ¿Por qué? Porque si es a los 70, toda la gente que se quiere ir a los 6.5 tiene un incentivo para cotizar a la caja. Si vos das pensión básica universal a los 6.5, muchísima gente deja de cotizar a la caja y ese es un riesgo que no podemos correr, ¿verdad? Ese es un punto fino. El segundo punto fino es que obviamente hay un tema de costos, pero hay un tema de costos cuando calculamos cuánto se invierte hoy, cuánto invierte hoy el Estado en pensiones, cuánto va a invertir hacia el futuro y lo comparábamos con la PBU, concluimos que una PBU de 70 queda mucho más equilibrado con el flujo de gasto y entonces no genera tanto gasto adicional. En cambio, una PBU a los 6.5 sí te generaba un montón de gastos extraordinarios. Y claro, en el contexto de un Estado que ni siquiera está pagando lo que debería pagar hoy, se me hacía poco realista proponer una PBU 6.5. Entonces, por eso yo propongo una PBU 70. Y ahí les pongo incluso el costo exacto. Calculamos que el aporte estatal global que hay hoy de 415.000 colones aumentaría a 525.000 millones de colones. Suena mucho, pero es una cosa que te cierra lo que yo llamo el hueco de la dona, que cada vez está más grande. Si sos muy pobre, te doy la pensión del RNC, la pensión no contributiva por pobreza. Pero si contribuiste, recibís pensión de contributiva. Pero si ni sos pobre ni contribuiste, quedás en un problema muy serio en la vejez. Y esa parte era como el hueco que yo quería cerrar. Entonces, por eso esta propuesta. Ahora, la propuesta tiene un segundo componente. Si es universal, entonces se da y punto. Y reducir mucho la discrecionalidad que hay hoy con la pensión para la pobreza, que me imagino que todos ustedes deben haber oído infinidad de historias sobre esto, que a tal sí se la dan y a tal no, y tal está esperando, ¿verdad? Y yo quisiera pensar que eso es meramente aleatorio, pero me preocuparía mucho pensar que se esté usando para clientelismo. Te la doy a vos, pero ya sabes a quién agradecerle, ¿verdad? Entonces ese es como el tipo de cosa que cuando es universal evitas ese problema. Se la dan a todo el mundo y se acabó, pero entonces hay que tener la plata para dársela a todo el mundo. Por eso yo traté de ser muy realista en cuánto va a costar. Obviamente,
Si ya hubiera una necesidad en la lógica actual, se podría mantener el EBNC de los 6,5 a los 70, pero posiblemente habría que modificar un poco los criterios. Y en el caso del IVM, yo sí creo que hay que migrar a cuentas nocionales con tabla de mortalidad única y lo que yo llamo los multiplicadores nocionales. Las cuentas nocionales son el modelo en Suecia, se parece mucho a lo que uno ve hoy en el ROP, pero con la diferencia que, aunque uno va viendo la cuenta propia subir y subir según los aportes, ese dinero no es como en el ROP, que hay una inversión detrás, sino que simplemente es como, no sabría cómo sería la palabra, pero es simplemente un número, ¿verdad? No tiene detrás necesariamente ese fondo, no es como que yo puedo ir y decir deme ese fondo, es simplemente una contabilización de tus aportes, y tiene otra diferencia muy importante. Ustedes recordarán que hubo un año, hace poquito, que el VOP cayó como 10%, 11% por culpa de las oscilaciones de la bolsa de valores. Cuando vos tenés cuentas nocionales, eso no se permite. La manera en que funciona la mecánica de las cuentas nocionales es en los años muy buenos de mercado, que el fondo recibe muchos ingresos, se acota lo que se le da a su cuenta. Entonces, qué sé yo, si el mercado estuvo al 8%, como todos sabemos que eso no se va a repetir muy seguido, te damos 5% a tu cuenta. Y el otro 3%, ¿para qué sirve? Para cuando el mercado se desplome 11%, a usted le decimos, usted no sufre un desplome del 11%, se queda en cero, pero no hay ningún desplome. Entonces, uno nivela a través del tiempo el crecimiento del ahorro suyo. Pero entonces esa es la gran virtud de la cuenta nocional. Entonces, a mí me parece que, así como en Suecia, es un modelo interesante para Costa Rica, pero es un modelo interesante siempre y cuando tengamos PBU y tengamos multiplicadores nocionales, ¿verdad? Entonces, si no lo tenemos, yo me lo pensaría más, es decir, yo no me traería el modelo sueco tal cual, sino que le haría esos ajustes. Pero bueno, ese es como el corazón de la propuesta. Y bueno, obviamente no nos olvidemos que ahí están el VOP y el complementario para los trabajadores independientes. A mí siempre me gustó mucho, estudié economía del comportamiento y me gustaba mucho el modelo de los nudge. El concepto del nudge es como empujoncito. No te obligo, pero te doy un empujoncito en la dirección que creo que es buena para vos. Entonces, en algún momento yo había pensado que sería bueno que de forma automática al régimen, personalmente preferiría que los trabajadores independientes estén en el VOP, pero si eso no se puede, tener algún esquema donde tanto los asalariados como los independientes aporten de manera automática 2%, digamos, a su voluntario, pero si no quieren, comunican que no quieren y se les baja a 0%, pero que el default, que por defecto sea 2%, que sea una decisión bajarlo a 0%. Y usted me va a decir, ¿por qué es tan importante eso? Porque de alguna manera te blinda el día de mañana como autoridad. Cuando la gente diga, ¿pero por qué mi pensión viene tan pequeñita? Yo todos los años te dije que guardaras 2% más para que fuera más grande. Vos todos los años, y aquí tengo, en el 2025 me dijiste que no, en el 2026 me dijiste que no, en el 2027 me dijiste que no. Te obligo todos los años a decir, no quiero ahorrar. Es tu decisión no ahorrar. Entonces te doy un empujón psicológico a ahorrar más. Te quito el derecho al bebeo, como decimos los costarricenses. Si actúas conforme mi recomendación, tendrás la pensión esperada. Si no lo haces, nada de caritas después. Entonces ese tipo como de reacomodos psicológicos son muy comunes en Estados Unidos, aquí no los hacemos tanto. Y finalmente, esto puede ser un poco más controversial y el diablo está en los detalles, pero mover impuestos de planilla a los impuestos generales sí es algo que hay que hacer tarde o temprano. Lo que tenemos en Costa Rica, que pagamos casi 7 puntos del salario en cosas que no son ni la pensión ni el seguro de salud, es una completa anomalía y distorsiona mucho los procesos, ahí sí, de formalización en Costa Rica. Y creo que sería prudente que en algún momento hablemos de eso. No sé si se va a poder en el contexto sociopolítico que tenemos hoy, pero bueno, esta es una, no sé si usar esa palabra, me parece que es un contexto más académico y entonces creo que es bueno tener ahí la espinita puesta. Bueno, creo que ese
Con eso concluyo. Y pregunta, y creo que lo hice 11:31. Un aplauso fuerte para nuestro invitado.